Hola Sofi, ¿cómo Hola estás? Liz, Hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos muy contentas con este episodio. Como podemos recordar un poquito, en el episodio anterior platicamos acerca de Frankenstein y esa historia tan profunda que tanto a Sofi como a mí nos encantó. y hoy queremos ver hacia la persona quien escribió esta obra tan espectacular, quien fue Mary Shelley, una escritora adelantada a su época, y vamos a estar tocando temas como las pérdidas que tuvo, su intelecto, inspiración, y estamos seguros que les va a llamar mucha atención este gran episodio. Bueno, y recuerda que si quieres seguirnos, también nos puedes encontrar en Instagram como Sofía Bukish. Y a mí me encuentras como Liz Solares y también tenemos una cuenta de Goodreads en donde vamos actualizando los libros que estamos leyendo para que también se puedan inspirar a través de esa cuenta. Todos los enlaces se los vamos a dejar en la descripción, así que pasen a verlo y, y síganos y sigamos creciendo esta comunidad de lectores. Ahora sí, vamos a empezar con este episodio, ya que tenemos muchos datos importantes que hablar acerca de Mary Shelley. Me encanta conocerlas a las autoras y bueno, que ya no están ahorita con nosotros, pero que podemos a través de ellas seguir aprendiendo, ¿verdad? Ustedes se preguntarán quién es Mary Shelley, y muchos la conocemos porque pues fue la escritora que dio vida al moderno Prometeo que fue Frankenstein, o bueno, el monstruo de Frankenstein, perdón. Y bueno, Mary Shelley nació en 1797 y falleció en 1851, y fue una escritora que nació en Inglaterra y fue hija de dos intelectuales influyentes, ¿verdad? Por una parte teníamos a su mamá, que era filósofa y estaba en pro de las mujeres y del feminismo, que era Mary Wollstonecraft, y el filósofo William Goodwin. Y bueno, ya que ellos tenían una mentalidad muy avanzada a su época, esto le permitió a Mary poder tener educación superior, ¿verdad? Ser libre de pensar, de sentir, de crear, de explorar diferentes ámbitos, y eso le permitió ser una intelectual desde muy pequeña, ¿verdad? Em, y como bien sabemos, fue muy reconocida por su libro que es Frankenstein, que fue publicado en 1818, ¿verdad? Que fue, pues, es bastante peculiar, importante, ya que fue considerada como la primera novela de ciencia ficción. Y bueno, vamos a ir indagando un poquito más acerca de las tragedias que tuvo, ¿verdad? Y la influencia que tuvo, pues, estos acontecimientos en su escritura. Ay, me encanta. Y sabes que lo que mencionas ahí de quiénes fueron sus papás, pues yo vengo aquí a rescatar a platicar un poquito de quién fue su madre y cómo esa mujer la inspiró a Mary Shelley para toda esta obra. Em, yo creo que en el episodio anterior les enseñé este libro, que es el que escribió la mamá de Mary Shelley, y es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Como lo dijo Sophie, pues su madre fue Mary Wollstonecraft, me cuesta pronunciar el apellido. Y ella, pues, fue una filósofa en pro de los derechos de la mujer y más que todo enfocada en la educación, que ella decía que nosotros, pues, no éramos esos seres inferiores que la sociedad en ese momento decía, ¿verdad? Sino que también teníamos la misma capacidad de aprender. Lamentablemente, en esa época, pues, estábamos destinadas a estar en casa, y aprender tareas domésticas y no intelectuales. Entonces ella luchó por todos esos derechos y por esa igualdad de educación para la mujer. Entonces creo que fue una mujer súper importante para esa época y para los derechos que hoy en la actualidad tenemos, porque hoy todas las mujeres podemos ir a la universidad sin ninguna restricción y podemos ser y hacer los sueños y todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, pues admiro mucho a la mamá de Mary y me parece muy curioso que ella, falleció justo cuando Mary Shelley nació, o sea, Mary Shelley no conoció a su madre, pero creo que ese legado de textos que le dejó fue quien prácticamente educó a Mary Shelley,
Y bueno, como dices tú, su papá también era un hombre con pensamiento diferente que las dejó estudiar y todo. Entonces, a pesar que ella no estuvo directamente viviendo y conviviendo con su madre, pero le dejó un gran legado y a través de esos escritos ella pudo, eh, seguir aprendiendo y seguir, em, ese legado que había dejado su mamá. Entonces, me encanta eso, y una curiosidad que encontré por ahí es que ella dice que se iba a sentar a la tumba de su madre y a leer sus textos. Entonces, qué triste, pero, pues, eso fue lo que le tocó y ella con eso logró salir adelante y dejarnos también una obra muy importante. Sí, y ahora que mencionas ese dato curioso, muy, pero que es clave, fundamental para entender un poquito más a Mary, es el hecho de que si lo vemos así, estuvo sola gran parte de su vida, ¿verdad? Tuvo personas que la rodearon, pero bueno, hubieron momentos bastante trágicos. Ella, bueno, tuvo varios hijos, pero lamentablemente esos hijos fallecieron, y sé que les va a dar un poquito más de contexto de cómo sucedieron, pues, esas tragedias en su vida. Pero si nos damos cuenta, Mary, desde que nació, ¿verdad? Su vida estuvo marcada por muchas desidias, y su refugio fueron los libros, fue escribir. Y a pesar de que tenía, personas, conocía a otros intelectuales, se sentía muy sola, ya que al final, como bien decía Liz, en ese tiempo, en esa época, pues, era muy contadas las mujeres que podían dedicarse ya sea a la ciencia, a la literatura, entre otras ramas que eran, dominantes por los hombres en esa época. Entonces, siempre existió como ese prejuicio hacia las mujeres, hacia su capacidad intelectual, ya sea de crear historias o de hacer descubrimientos científicos. Entonces, indagando un poco más en la vida de Mary Shelley, podemos ver de que su vida estuvo llena de soledad, ¿verdad? Y que su refugio más grande fueron los libros, y eso también contribuyó a que ella pudiera em, crear estas historias tan fascinantes. Sí, totalmente. Y lo que dices tú, que bueno, su vida pues prácticamente estuvo desde un inicio marcada por la pérdida, ¿verdad? Porque de primero perdió a su mamá, luego estuvo embarazada varias veces y tenía abortos, luego pierde a su esposo, en un naufragio, él fallece. Entonces, toda su vida fue como de pérdida. Y qué bonito eso que dices de que su refugio fueron los libros, porque creo que eso en la actualidad, pues, a todos los que amamos leer, es parte de lo que nos acompaña, ¿verdad? De esos, textos que nos ayudan a seguir adelante y poder ser un poco más felices o perdernos a veces en esas historias fantásticas. Pero, aquí tengo unos datos que comenta que mientras, tenía todas esas pérdidas en su vida, eh, empezó a escribir Frankenstein, dice que ella tenía 18 años y lo publica más o menos a los 20. Em, y bueno, pasan un montón de situaciones ahí. Creo que ella, estuvo, como relacionada con Lord Byron también en unas juntas que tenían ellos ahí de poetas y escritores, y de ahí surge, eh, esta historia de Frankenstein. Entonces, también es algo como muy, curioso, ¿verdad? De que en estas reuniones de grandes escritores y, pues, todos eran varones, ella era la única mujer, y a partir de un como reto que él les pone, nace Frankenstein. Entonces, pues, bueno, siempre estuvo ahí ella, muy involucrada con todo el tema de la escritura, de los libros, y pues qué bueno que nos regaló esa historia. Sí, sí, definitivamente, sí. Y justamente cuando mencionas, de que estuvieron, refugiados, con lo de Byron, no me acuerdo qué otros escritores habían involucrado, su esposo también, que todavía estaba vivo en ese entonces, y también no recuerdo muy bien si era, su hermana o su cuñada quien también estaba ahí en la cabaña, pero,
Yo estaba investigando un poquito acerca de cómo sucedió todo eso, pero la razón por la que pasaron tantos meses ahí refugiados en, Villa Diodati fue porque fue un año en donde no hubo verano. La verdad es que sí hubieron no se sabe aún qué pudo haber sido, si fue como un cambio climático o algo que fue causado por, pues, el hombre, por algún, ¿qué te digo yo? O por alguna erupción volcánica, también hay una teoría, una hipótesis acerca de ello, pero, fue precisamente porque no hubo verano durante ese año. Entonces, precisamente fue cuando acudieron a esa cabaña. Ay, mira qué curioso, no sabía. Sí, hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama, bueno, el usuario se llama, Rose Bennett, como que y bueno, habla muchísimo de Jane Austen, habla mucho de Mary Shelley, momentos como importantes de la humanidad y, pues, misterios, ¿verdad? Entonces, va aclarando y explicando mucho, de historia, entonces uno aprende bastante. Entonces, si quieren sí, si quieren conocer un poquito más de eso, porque también, pues, habla de la estadía de Mary Shelley en esa cabaña, pueden ver el canal. Qué cool, lo vamos a buscar. Era mi recomendación. Así tienen un mejor contexto. Ajá, ajá, para Sí. conocer como más detalles también, porque quizá aquí se nos van a pasar algunas. Entonces, así completamos toda la historia con Ajá, sí. otros temas. Y bueno, otra situación que tengo aquí anotada, Sofi, que me parece súper importante de mencionar y me pareció muy curioso también, porque yo no lo sabía, es que, bueno, ya sabemos que antes las autoras publicaban anónimamente sus libros. De hecho, dice que Mary Shelley, cuando lo iba a publicar, ella estaba embarazada, entonces lo publicó de forma anónima para no perder la custodia de su hijo, porque si no se la podían quitar. Entonces ella lo publicó de forma anónima, pero luego, pues bueno, tiene un aborto de nuevamente, ¿verdad? Lamentablemente no puede tener a su bebé y entonces pues ya, lo publica. Dice que el papá tenía muchos contactos en una editorial muy famosa de ese entonces en Inglaterra y por medio de los contactos del papá, él la apoya y logra publicar Frankenstein ya con su firma y el nombre de Mary Shelley. Pero ella también publicó otros libros, yo eso no sabía, no sé si tú sabías que había publicado otros libros. Hay uno que se llama Valperga, que es una novela y por lo que dice aquí es como un poquito romántica, en donde Shelley también reivindica la libertad de elección femenina. También tiene esa la escribió en 1823 después de Frankenstein. Luego tiene otra que es de 1826 que se llama The Last Man y es un poquito novela apocalíptica y distópica. Me parece muy interesante, la verdad. No sé si estos libros están en español o solo en inglés y cómo encontrarlos, no lo sé, la verdad. Luego escribió otro que se llama Lodore en 1835 y luego otro que se llama en 1837, que me imagino que fue el último porque luego de eso ya no hay más publicaciones, que se llama Faulkner, que trata de una niña huérfana. Entonces, bueno, esta información me pareció muy interesante porque no tenía idea que ella había escrito otros libros. Yo pensaba que solo Frankenstein, pero pues sí tiene otras publicaciones. Las voy a dejar también dejémoslas en la descripción y para investigar un poquito más y ver si las podemos encontrar por ahí. O si alguien sabe dónde comprarlos o si están en español, porque no, eso la verdad no revisé si ya están en español, pero dice que la sacaron a luz, más o menos en los años 70, cuando empezó el movimiento, bueno, ya estaba iniciándose el movimiento feminista y las mujeres que estaban trabajando temas de literatura, pues, empezaron a investigar sobre la autora y dieron a conocer estas obras. Entonces, me parece un dato también relevante, porque no es autora solo de un libro, sino de varios. Sí, la verdad es que ya que lo mencionas es bastante, interesante. Había escuchado que había publicado algunas otras obras, pero no sabía a ciencia cierta qué temática, ¿verdad? Eh, seguía, ¿verdad? Entonces sí sería bastante interesante
buscarlos y ver si uno, pues, ya lee otra obra de la autora para ver también su estilo, porque ya viéndolo cronológicamente, su primera obra publicada, o bueno, su primera obra escrita fue Frankenstein. Y, bueno, esa es su primera obra que se volvió, pues, un éxito y un clásico imprescindible, pero, pues, sería bueno comparar, pues, su escritura si evolucionó, si mantiene la misma línea, porque al final Frankenstein tuvo un gran impacto, en la literatura, no solo por volverse un clásico, sino por ser, em, como el libro clave para el género gótico. Y también, no solo este libro alberga este género, sino que también es una combinación entre, pues, el terror con ciencia ficción, lo gótico y también un poco filosófico. Entonces, es una combinación que lo hace único y que puedes, pues, ver de diferentes perspectivas y profundizar bastante en la historia y en los personajes. Entonces, pues, es un maravilloso libro. Ay, sí, ¿Verdad? súper interesante, la verdad. Yo creo que al final su género, pues, siempre fue la ficción, porque todas son novelas, ¿verdad? Pero sí, lo que dices tú debe ser muy interesante conocer un poquito más su evolución como escritora. Podríamos hablar muchísimo tiempo o muchísimas horas de Mary Shelley, ¿verdad? Este es como un un episodio que generaliza bastante en la historia de ella. Sin embargo, pues, pueden también, leer diferentes artículos que hay sin fines de ellos. Sería bueno que les dejáramos algunas referencias para que puedan leerlos también. Porque, habla mucho también de su relación tormentosa, con su esposo Percy, ¿verdad? Bueno, al principio no era su esposo porque él estaba casado y, pues, em, cuando Mary Shelley estaba escribiendo Frankenstein y estaba precisamente embarazada, él aún no era su esposo, él aún estaba casado con la otra persona, con su esposa de ese entonces. Su relación con su pareja o con Percy en ese entonces, Percy Shelley, ella adoptó, pues, el apellido de él, sí fue bastante tormentosa, no solo porque al principio no estaban casados, sino que también, después de estar casados, sí hubo muchas infidelidades por parte de él. De él. Sí, y pues él siempre la apoyó, para volverse escritora y en todos sus, proyectos intelectuales. Sin embargo, pues, ya románticamente hablando, sí tenían muchas, eh, pues, desidias, tenían muchas, complicaciones. Qué triste, ¿verdad? La vida de ella fue como súper llena de momentos grises, oscuros. Sin embargo, creo que hoy en día reflexionamos mucho y estamos muy agradecidas con ese tipo de mujeres que nos abrieron camino a pesar de todo lo que ellas sufrieron también, ¿verdad? Entonces, creo que son biografías y libros importantes para nosotras de poder leer y compartir información con otras personas, porque sí nos dejaron un gran legado. Mm. Sí, la verdad es que es bueno también no olvidarlas y no olvidar los sacrificios que ellas, hicieron para poder darle voz, pues, a todas las personas, mujeres que quieren, o bueno, que tenían un sueño, querían perseguirlo, ¿verdad? Mm. Y también, pues, que no hubieran estos prejuicios acerca de si el trabajo de Mary Shelley, por ejemplo, en ese entonces iba a ser menos valioso que o el trabajo de cualquier escritor, o en este caso, por ejemplo, Lord Byron, ¿verdad? Entonces, si los comparamos, ¿verdad? Tenía más peso el nombre de él que el de Mary Shelley. Entonces, sí fue una buena causa, y si empezamos a hablar y dar nombres de mujeres que hicieron este cambio, ¿verdad? Y lucharon por su sueño intelectual, pues no terminamos la lista, ¿verdad? Y para no ir tan lejos, las hermanas, Bronte, que también tienen una historia similar, ¿verdad? Y son unas maestras de de los libros. Bueno, creo que sí tengo un favorito de las 3 hermanas, pero bueno, vamos a hablar en otro episodio de y por lo pronto creo que me quedaría, Sophie, con esa frase que tú dijiste de que ella se refugiaba en sus libros. Me pareció súper bello y es una realidad, pues, que ella se mantuvo ahí siempre fiel a todo el tema de la literatura y eso a mí me inspira un montón.
y creo que para ambas los libros han sido nuestro refugio, y siento que es como una buena oportunidad para que podamos contarles un poquito más también acerca de esos libros que a nosotras nos han parecido, un antes y un después en nuestra vida, o que nos han servido para solucionar ciertas situaciones que hemos tenido en la vida. Sí, la verdad es que queremos, pues, en el próximo episodio hablarles un poquito más de los libros que nos hicieron como lectoras, que nos formaron como personas también. Así como, eh, pudimos ver durante el libro El monstruo de Frankenstein, como varios libros y referencias literarias que menciona la historia, como él, indagando en esos libros, se creó a sí mismo su corazón, su personalidad y la manera en que miraba a las personas y al mundo. También nosotras queremos compartir con ustedes esos títulos que son especiales para nosotras y, pues, cómo nos dejó una huella bastante profunda en nuestro corazón. Ay, sí, me encanta, así que, pues, espero ya con ansias el próximo episodio para platicar un poquito más de todos esos libros. Nos encanta sacar nuestros libros aquí, que y poder compartirlos con ustedes. Y cuéntenos qué les pareció el episodio, si ustedes tienen otras curiosidades acerca de la autora, y y ahí los vamos leyendo en los comentarios. Sí, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.